Bueno, pues vamos a empezar invocando al Señor que nos ayude. Siempre recordando las palabras de Jesús: cuando recéis, no recéis como los paganos, que piensan que por decir palabras van a ser escuchados. Tú cuando ores, ve a lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará. Y ese secreto, pues obviamente es nuestro corazón, ¿no? ¿Cuál va a ser el secreto? Cuando ores, ve a lo íntimo de tu ser, donde Dios inhabita por gracia, donde el Espíritu Santo está siempre. Yo os daré el Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes. El Espíritu Santo no está cuando tú le invocas, el Espíritu Santo está siempre. Cuando le invocas puede ser que te dé una gracia, pero el Espíritu Santo está siempre presente dentro de ti. Si no eres consciente de eso, pues no tienes fe. Entonces tampoco cuando le invocas vale para nada. Porque la fe no es sobre lo que yo pienso o siento, sino sobre lo que Dios ha revelado en su palabra, ¿no? O sea, la fe es sobre la palabra de Dios. La fe no es sobre mis sentimientos o mis emociones. No, la fe es sobre la palabra de Dios. Entonces yo puedo no sentir nada, pero sé que tengo el Espíritu Santo. Lo sé con la certeza absoluta de que ha sido revelado por la palabra de Dios. Entonces está ahí siempre para santificarte, para ayudarte, para iluminarte, para fortalecerte siempre. No solo cuando tú gritas o cantas o bailas, siempre está ahí. De hecho es el que nos lleva a la verdad completa y os conviene que yo me vaya porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo viene a nuestros corazones sobre todo para gritar Abba, Padre. Es decir, para que entremos en una relación íntima con Dios. Que está también en lo secreto, está en tu corazón. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo necesariamente está el Padre y el Hijo, porque son un solo Dios. Son tres personas y un solo Dios. No pueden estar separados, es imposible. Está claro, ¿no? Que donde está uno están los otros dos. La cuestión es ya el casito que nosotros le hacemos en nuestra vida ordinaria y eso pues hay que mejorarlo siempre. ¿Y cómo se mejora? Pues haciendo actos. Los hombres y las mujeres crecemos a través de actos. Entonces ahora vamos a rezar al Padre Nuestro, tomando un poquito más de conciencia de que ese Padre, que está en lo secreto, que ya sabe todo lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, antes de que incluso nos naciésemos y que fuésemos creados nosotros y el mundo entero, Dios ya lo conoce absolutamente todo. Pero quiere que le pidamos para darnos sus dones y derramarlos en nuestro corazón. Por eso con humildad le pedimos a Él: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, para que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la mujer que siempre fue dócil al Espíritu, porque siempre hizo caso a Dios, siempre escuchó la voz de Dios en su corazón, nunca endureció el corazón porque tenía fe. Lo contrario de la fe es endurecer el corazón, tener soberbia y tener idolatría. Eso es lo contrario de la fe. Pero esta mujer pues era humilde porque conocía a Dios y siempre Dios la colmó. Le pedimos a ella, que es nuestra madre, la madre de Dios, que nos conceda esa gracia también de ser humildes, de ser dóciles al Espíritu, de tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón como el de la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sabiendo que somos templo de Dios, que Dios inhabita en nosotros por una gracia que Él nos ha querido dar, que se llama la gracia santificante, que es una participación en la naturaleza divina, según dice San Pedro en su segunda carta, nos hace partícipes, no completamente, que es identidad, pero partícipes es parte, partícipes de la naturaleza divina, es decir, del mismo ser de Dios. Y eso es lo que hace la gracia, y por eso nos permite entrar en una relación de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, a los cuales damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón Inmaculado de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Nos sentamos. Bueno, pues ¿a qué hora tengo que acabar yo esto? Tú dime. Que yo acabo como un reloj. 40 minutos, madre mía, os vais a aburrir y me voy a aburrir yo también hablando. Pero bueno, vamos allá. Entonces, bueno, lo que quiero aquí recordaros es unas cositas muy simples, pero muy importantes, porque quizás siempre lo más simple es lo más importante. La primera es que estamos en esta vida para ser santos. Si alguien aquí no desea ser santo, que se vaya. Venga, podéis iros. O sea, Dios nos ha creado para ser santos, entonces estamos en esta vida para ser santos, nada más que para eso. O sea, el fin de la vida humana es la santidad. Para eso nos creó Dios eternamente y nos eligió para... que podía haber existido otra persona, no, te eligió a ti para tú ser santo. Y ese es el plan de Dios. Y no lo ha cambiado ni lo va a cambiar. Entonces, el plan de Dios que es omnipotente. Es decir, si yo no estoy creciendo en santidad, es que no tengo ninguna relación con Dios. ¿Está claro? Todos los días un poquito, no mucho, un poquito. Esa mirada que me guardo y que no hago, ese mal genio que no pongo, esa palabra que no digo, ese queja que no hago, esa crítica que no hago, ese perder el tiempo en el teléfono que no hago, todo eso te hace santo, poquito a poco. ¿Para qué? Pues para crecer, todo es para crecer. Y ponerle a Dios primero, porque todas esas cosas que he dicho lo que hacen es quitar a Dios del corazón, obviamente. Y además le dan poder al enemigo para más peor para nosotros. Pues como dice San Pablo, que si os enojáis, que no llegue la noche, no dejéis resquicio al diablo, no dejéis hueco al diablo, porque el enojo le da hueco al diablo, igual que la lujuria también le da hueco al diablo. Entonces es mejor arrepentirse, convertirse y volverse hacia Dios y parar el yo enfermo que tenemos todos. Y es porque no está Dios ahí, pero claro, cuando yo me vuelvo hacia Dios lo que hago es invocarle. Y entonces viene, ¿en quién? Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque al que pide se le da, al que busca encuentra y al que llama se le abre. Si vosotros que sois malos dais cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no dará cosas a quien se lo pida. Si os pide vuestro hijo un pan, no le dais una piedra, y si os pide un huevo, no le dais una serpiente. Pues cuanto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así lo dice en Lucas 10. El Espíritu Santo. No dice cosas buenas, dice el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la santidad es una decisión que tú tienes que tomar. El día que te bautizaron y te dijeron, tú eres cristiano, y te dijeron tu nombre, ese mismo día te estaban diciendo, tú eres santo. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia, porque cristiano significa Cristo, y Cristo es santo. Entonces, cristiano significa identificarse con Cristo, asemejarse a Cristo, parecerse cada día más a Jesucristo, imitar a Cristo. Pues ¿cómo? Pues imitándole. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí podemos crecer todos los días. La mansedumbre es lo contrario del mal genio, de las malas respuestas, de los malos enfados, de los enojos, de las palabrotas. Eso es lo contrario de la mansedumbre. O sea que todos los días podemos crecer en mansedumbre. En ponerme enojona con mis hijos o con mi marido o con mi mujer y con mis niños. Es decir, eso es lo contrario de la mansedumbre. Y la humildad es lo contrario de la soberbia. Y todos somos soberbios porque todos pretendemos ser lo que no somos. Y entonces solo el humilde recibe las gracias de Dios. Humillaos delante de Dios y Dios os ensalzará. Al humilde Dios siempre lo aplasta y lo quita del medio. Es como una letanía de la Sagrada Escritura. No está solo en el Nuevo Testamento, sino en todo el Antiguo Testamento. Esa letanía, ¿qué? Que Dios a los humildes los exalta, a los que se humillan. Y a los que se ensalzan, Dios los despide vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen nada que conseguir con Dios. Mientras más humilde es una persona, más consigue de Dios. Mientras más soberbia es una persona, menos consigue de Dios. Entonces tú ahora sabrás el conocimiento que tienes de Dios. ¿Es poco? Es porque tienes mucha soberbia.
Si tuvieses más humildad, como la Virgen María, tendrías más conocimiento de Dios. Si tuvieses más humildad, como San Juan de la Cruz, tendrías más conocimiento de Dios. Y puedo seguir la lista porque el conocimiento de Dios de los santos ha sido proporcional a su humildad. Pero tú eliges dónde estás. Si estás en la soberbia y queriéndote exaltar a ti para que te deseen y te miren y te... ¡Ay, que yo soy estupenda! Yo soy mejor que esta, y yo soy mejor que aquella, y yo canto mejor, y yo predico mejor, y yo hago no sé qué mejor que tú, y compararse y eso, todo eso es la soberbia ridícula que tenemos, que está bien metida en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, con esa soberbia no se consigue nada con Dios. Nada es nada, nunca además. Os leo un pequeño texto del apóstol Santiago, en Juan 4, que nos habla un poquito de eso. Bueno, pasando ya que estamos de paso, lo mismo dice San Pedro, aquí en el capítulo 5. Dice... y cuando aparezca el Pastor Supremo recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Igualmente los más jóvenes, aquí jóvenes, someteos a los mayores. Los más jóvenes, someteos a los mayores. Los niños, ser obedientes a vuestros padres. Entonces, los jóvenes que estáis aquí, obedecer. Someteos. Pero revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Estamos en la primera carta de San Juan, el capítulo 5. Versículos del 5 en adelante. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Descargad ante Él vuestro agobio, porque Él cuida de vosotros. Sed sobrios, velad, es decir, estar atentos a lo que pasa dentro de vosotros. Porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y nos da la fuerza para resistirle. Resistirle firmes en la fe. Es muy bonita la primera carta de San Pedro. Si no la habéis leído nunca, pues vale la pena leerla, de verdad. Es un pedazo de carta. Y Santiago en el capítulo 4 dice... Dice lo mismo, capítulo 4, en el versículo 5. ¿O es que pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que habita en nosotros inclina a la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Fijaos que está repitiendo lo mismo. Por tanto, sed humildes ante Dios, pero resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Y cómo me acerco a Dios? Pues con el corazón. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? No tienes ninguna otra manera de acercarte a Dios que tu corazón. Entonces, lo primero es examinaos a vosotros mismos si queréis ser santos. Porque es que si no queréis ser santos, no tenéis ninguna relación con Dios. Ninguna es ninguna. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Aunque vengáis aquí, vayáis a misa y bailéis la jota todos los días. Me da lo mismo. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es caminar hacia Dios, y caminar hacia Dios significa tú crecer en santidad, que es lo mismo que la unión con Dios. La santidad es la unión con Dios. Pero si no estás deseando ser santo, no puedes tener ninguna relación con Dios. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Alguien no lo entiende? ¿A alguien le parece raro? Porque algunos no tenéis cara de desear ser santos. Porque os miro y digo, ¡joder, madre mía! Entonces me parece que no quieren ser santos. Pues si no queréis ser santos, ya digo, no tenéis ninguna relación con Dios, porque es que la caridad es un deseo de santidad, porque la caridad es un deseo de unión con Dios. La misma virtud de la caridad, que es el fin de la fe, de la esperanza y de todos los actos que hacemos, el fin de la caridad es la unión con Dios, es decir, unirse a Dios, en esta vida por el amor. Entonces, si yo no quiero ser santo, significa que no tengo caridad, porque no quiero unirme a Dios, entonces no hay ninguna relación con Dios. ¿Está claro? Muy simple de entenderlo. O sea, porque la relación con Dios se da por la caridad, no se da por los pensamientos, ni por los sentimientos, ni por las emociones. Se da por el amor. El que ama más a Dios está más unido a Dios, como es lógico.
Pues porque es sea respuesta al amor de Dios, pero la caridad es un don del Espíritu Santo, que Dios da a aquellos que creen en Él. Entonces puede ser que ni crean en Dios, lo cual puede ser todavía más peligroso y más complicado. Pero digo, los seres humanos somos mentirosos por naturaleza, por el pecado original significa. Entonces nos mentimos a nosotros casi siempre, y a los demás procuramos también mentirles para que piensen que somos mejores de lo que somos. Entonces aquí pecadores, yo el primero. Y como dice San Pablo, a mí nadie me quita ese puesto de ser el primero. Quiero decir, que eso quede claro, no pretendo ser santo, pero sí, lo que sí me doy cuenta es de que si no aspiro a la santidad, jamás salgo de mi pecado. Y la única manera de salir del pecado es aspirar a la santidad. La santidad, como es imposible, porque es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces te obliga ¿a qué? A ser humilde, a esperarlo todo de Dios. O sea, el que quiere ser santo es porque conoce a Dios, porque sabe que Dios le puede hacer santo, porque Dios le ha creado para ser santo. De hecho, si vais a misa, que espero que sí, que vayáis a misa todos este fin de semana, el domingo, veréis que la segunda lectura, que es la lectura de la carta a los Efesios, el capítulo 1, lo que hace es Dios recordarnos para qué te creó. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido a ti, te ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Es decir, en Cristo, cuando tú estás en Cristo. ¿Y cómo estoy en Cristo? Estando en fe. Cristo está en ti y tú en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. No sé cuántas veces dice eso Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Permanecer en Cristo significa tener fe. Saber que el Señor está en tu corazón y que tú estás en el Señor. Igual que el Padre permanece en el Hijo y el Hijo permanece en el Padre, no es una cosa física, porque el Padre y el Hijo no tienen cosas físicas, son espíritu, pero permanecen uno en el otro. Pues del mismo modo tú, porque tienes una dimensión espiritual, puedes permanecer en Dios y Dios en ti, que es lo que es la vida cristiana, esa relación con Dios íntima en tu corazón, en la cual Dios te quiere mostrar su amor, porque sin su amor tú no das un paso en la vida. El problema es que todos los que estáis aquí, lo único que estáis buscando es amor. Siempre y en todo. Encontráis muy poquito porque lo buscáis mal. Las mujeres lo buscáis en los hombres al principio, cuando pasa el tiempo ya os dais cuenta, joder, este no me va mal en la vida. Y entonces empezáis a buscar amor en los hijos, destruyéndoles y aniquilándoles como personas y haciéndoles unos enfermos. ¿Por qué? Pues porque ese buscar amor fuera de Dios es la raíz de todos los pecados. Los hombres lo buscan en el sexo. ¿Verdad que sí, hijos? ¿Verdad que sí? Algunos baja la cabeza como diciendo, yo al cura no le miro. ¿Qué decir? ¿Por qué? Pues porque buscas amor. Pues buscas amor en la sexualidad. Las mujeres lo buscan en los afectos. Entonces buscan siempre en los afectos. Y esos afectos destruyen a todo el mundo y destruyen todas las relaciones. Los hombres destruyen todo por el sexo, por la impureza que tienen en su corazón. ¿Pero cómo se soluciona eso? Pues solo hay una manera, solo hay una. Para ser santo hay que ser hijo. Se llama vivir del amor de Dios. Nada más, es muy simple, no es difícil. No me digáis que es difícil. Saber que tienes un padre que te ama hasta entregar a su hijo a la muerte de cruz. Y ese padre es el que te está sosteniendo en la existencia, en el ser, en todo lo que eres y en todo lo que tienes. Y es omnipotente, y es infinito en sus dones. Pero necesita que tú creas en él, claro. Porque si tú no crees en él, él no puede actuar. Resistidle firmes en la fe, porque el demonio fuera de la fe tiene poder, pero digo, ¿qué dificultad hay en hacerse pequeño como un niño? Quizá la soberbia, que me impide que me haga pequeño como un niño, o la vanidad de una mujer que pretende ser alguien ante los demás y entonces no se humilla, no se hace humilde, o el hombre que va ahí como los músculos, o ahí estoy yo, aquí estoy yo, el macho, yo sí que lo hago bien. ¿Qué quiero decir? Las locuras humanas no tienen límite y la necedad tampoco. Cuando uno se aparta de Dios, cuando uno tiene a Dios, tiene la sabiduría siempre, porque es un don de Dios que da Dios siempre para entender las cosas claramente y entender que fuera de Dios no se puede conseguir nada bueno. Cosas malas sí, muchas, que nos destruyen a nuestros matrimonios y a nuestras familias, pero cosas buenas ninguna fuera de Dios. Todo lo bueno que tú puedes tener lo puedes conseguir solo en Dios. Pero ese Dios, lo primero que tú tienes que aprender es a ser hijo. Levantarte por la mañanita sabiendo que eres hijo de Dios. Y este es el principio de la santidad.
sabiendo que Él te ama y porque te ama te va a dar su espíritu. Pero claro, necesita que tú estés atenta, que tú estés atento ¿a qué? Pues sed sobrios, estad alerta, dice San Pedro, ¿a qué? A Dios que quiere actuar en tu corazón. ¿Cuándo? Hoy, que no está actuando, pues ese es el problema. Ese es el problema, exactamente, hijos. Que no está actuando. ¿Pero por qué no está actuando? Porque la soberbia, la vanidad, la estupidez, el buscar amor fuera, las niñas y las mujeres, vivís desesperadas con eso y los hombres la impureza del corazón. ¿Por qué? ¿Y cómo venzo eso? Pues entendiendo que es una estupidez hacer eso, que nunca vas a conseguir amor, que nunca nadie te va a amar, que cuando tus hijos crezcan a partir de los 12 años no solo no te van a amar, sino que te van a gritar, te van a insultar y te van a faltar el respeto. ¿Por qué? Pues porque no te pueden dar el amor que tú necesitas. Nadie te lo puede dar, salvo Dios. Pero Dios sí te lo da y además gratis, y te lo da en superabundancia. Pero hace falta esa, que es el problema, que quede claro, solo hay este problema. La humildad de reconocer que yo necesito amor. Y el segundo paso, ir a la fuente a pedirlo. Porque bienaventurados, ¿quiénes? ¿Cuáles son los primeros bienaventurados? ¿Quiénes? No. Los limpios no. ¿Quiénes son los primeros bienaventurados? Hija, ¿no te sabes las bienaventuranzas todavía? Todo el día ahí en la iglesia y no te has enterado todavía de las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? ¿Quiénes son? Los manso, tú. ¿Quiénes son ¿Cuál es la primera bienaventuranza? No, pero lo dice de otra manera. ¿Cómo son? Los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres? Los que saben que necesitan. ¿Qué? ¿Qué necesita el espíritu? ¿El espíritu necesita dinero? No. ¿El espíritu necesita comida? No. ¿El espíritu necesita sexo? No. ¿Qué es lo que necesita el espíritu? Amor y sabiduría. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, cuando tú te das cuenta de la necesidad que tienes y le abres el corazón a Dios para que Él lo llene, lo llena. Pero hay que primero, claro, implica una humildad, porque implica saberme necesitado de Dios y romper con mi yo enfermo que tenemos todos, que el mío yo lo conozco, el vuestro no lo conozco, pero me lo imagino. Porque yo te puedes imaginar muchas cosas de con los caretos que tiene la gente. Entonces, quiero decir, aquí lo importante es entender que es una cosa muy simple la santidad, es dejarle a Dios ser Dios en tu corazón. Lo que pasa es que hay que tener una decisión. ¿De qué? De dejarle a Dios ser Dios. Porque ya sabéis que el pecado original, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el pecado original? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la tentación última que Satanás les propone a Adán y Eva y caen? Que nos han pasado a nosotros y por eso estamos todos como estamos. Seréis como Dios. Entonces, ese seréis como Dios no está en la cabeza, está en la voluntad. Está en tus deseos. Entonces, por eso todos tratamos de saltarnos y que nos tengan en cuenta y de ser los primeros. Y si alguien me critica o me dice algo que me enoja, ya me dura una semana o no le hablo en 3 días o en 7 días o en un mes. Incluso a mi marido. Tú imagínate lo que puede ser eso. Una persona que no se habla con su marido durante un mes o una semana. ¿Dónde está Dios? En ningún sitio, obviamente. Es imposible que esté Dios ahí. Cuando yo guardo rencor es que no puedo levantar el corazón a Dios nunca. Nunca es nunca. O sea, lo primero para acercarse a Dios es perdonar. Pero bueno, quiero decir que no vamos a complicar las cosas. Es muy simple, pero la simplicidad la tienes que abrazar tú, porque solo entran en el reino de los cielos los que se hacen como ¿quién? Como niños, ¿no? Y os digo que el más grande en el reino de los cielos es el que se hace pequeño y humilde como este niño, así dice Jesús. No solo es que solo se entra en el reino de los cielos haciéndose niño, sino que el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos, es decir, es el que tiene más acción de Dios y más dones de Dios. Por eso la Virgen María, cuando dice todo lo que Dios ha hecho en ella, lo primero que dice, miró la pequeñez de su esclava, la humildad de su esclava. O sea, todo lo que hace Dios en la Virgen es por lo pequeña que es, por la nada que ella sabe que tiene, por el vacío que ella tiene sin Dios, y todo lo llena Dios siempre, por eso es llena de gracia. Pero es la humildad. Es decir, la humildad no es ser un apocao, no. La humildad es parar de ser un imbécil y un soberbio, que es lo mismo, y empezar a ser una persona que entiende que necesito amor, pero que el amor no me va a venir de este que está aquí. Bueno, pues, quiero decir, ni de ese, ni de ese, ni de esa. No, el amor me viene de Dios.
Y es entenderlo simplemente, que eres la fuente. Y entonces, en vez de seguir buscando amor fuera en las relaciones que tenemos, empezar a buscar Dios, amor en la fuente. Y no tienes que hacer mucho rato de oración, simplemente tienes que tener una actitud de fe, es decir, una actitud de hijo. Saber que ese que es tu Padre, además tiene providencia. Y Jesús lo único que nos pide es el abandono en las manos del Padre. Es decir, la confianza en las manos de Dios. ¿Para qué? Pues para que Él actúe. Porque es que sin ser hijo no se puede ser esposo. Por eso os cuesta a todos tanto los que estáis casados. Porque para ser esposo hay que ser primero hijo. Hay que vivir del amor de Dios. No como una idea ni como un pensamiento, sino una manera de vivir que es vivir de Dios. Lo que se llama la vida cristiana. Ser hijo. ¿Quién es el hijo perfecto? El único que es hijo en todo el sentido pleno de la palabra. ¿Quién es el hijo perfecto? No, pues no era perfecto, hijo. Ese le quedaba mucho para ser perfecto. Lo que pasa es que el padre le quería mucho, pero... ¿Quién es el hijo perfecto? Nuestro Señor Jesucristo, pues claro. Él no solo es el hijo perfecto, es el hijo eterno. Entonces, Él ha venido para enseñarnos a ser hijos, para aprender a vivir del Padre. Eso es la santidad, es muy simple, pero tienes que tomar la decisión de querer ser santo, porque si no la tomas no tienes relación con Dios, ya lo he explicado al principio. O sea, ser cristiano es estar llamado a la santidad. El texto que está ahí, no lo voy a ir, dice: bendito sea Dios Padre que nos ha bendecido en la persona de su Hijo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él te eligió a ti antes de crear el mundo para que fueses santo e inmaculado en su presencia por el amor. Eso es lo que dice el texto. Lo leeréis en la misa este fin de semana. O sea, Dios, antes de que existiese el mundo, te eligió a ti para ser santa e inmaculada en su presencia por el amor. ¿Y dónde estamos? Perdóname que lo diga, ¿dónde estamos? Lejísimos del plan de nuestro Padre. ¿Por qué? Obviamente el problema no está en mi Padre, que es todopoderoso. ¿Dónde está el problema? Aquí, en mí. No hay ningún otro problema. O sea, el problema está dentro de ti. Porque la santidad no es una cosa externa. Se refleja en lo externo porque da frutos ¿de qué? De caridad, de humildad, de paciencia, de pureza del corazón, de mansedumbre, de todas esas otras bienaventuranzas que habéis mencionado. Y es el fruto. Pero el primero, o sea, es ese dejarle a Dios que me colme con sus dones. O sea, la santidad tiene solo una fuente y solo un origen. Es Dios. Solo Dios te puede hacer santo. Tú no puedes, es imposible. Por eso son necesarias las virtudes espirituales o teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, porque ellas me abren a Dios, le ponen a Dios primero, por eso nos cuestan tanto, claro. Entonces, lo primero es tener el deseo de santidad. Y la segunda cosa es entender que la santidad es una acción de Dios, no tuya. El texto este lo dice muy claro, Efesios 1:4, es el capítulo 1 de Efesios. Especialmente el versículo 4 en el que dice, Él nos eligió, y aplícatelo a ti, Él te eligió, elegir significa amar. Es decir, Dios te amó, existes porque Dios te amó. Podían haber existido miles de personas distintas de ti, millones de personas distintas de ti. Y tú pensarás, bueno, y probablemente algunas mejor, ¿no? No, Dios te eligió a ti para ser santo. Esto es un misteriazo, claro. Pero un día lo verás cuando veas al cielo, que Dios te eligió a ti eternamente para existir y ser santo. Y la cuestión es, ¿qué estás haciendo con el plan de tu Padre? Está la cuestión, ¿qué estás haciendo con el plan de tu Padre? ¿Estás creciendo en santidad o mientras más viejo, más pellejo? Quiero decir, porque el plan de tu Padre es que seas santo, ¿no? Pero quiero decir, es una acción suya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues ser hijo, recibir. ¿Recibir qué? El amor del Padre. ¿Jesús qué es? Fijaros que... A ver si nos ayuda un poquito a entender esto. Jesús eternamente es engendrado por el Padre. O sea, la relación tuya con Dios es... Tú dependes, yo dependo de Dios infinitamente más que un niño depende de un bebé, un feto, depende de su madre cuando está en el seno. O sea, tú dependes muchísimo más de Dios. Pero claro, tienes que abrirte a ese Dios que es omnipotencia, que es poder, que es vida, que es santidad. Y ponerle primero en tu corazón, ¿para qué? Para abrir la fuente. El que tenga sed, que venga y que beba. De su seno brotarán ríos de agua viva. Pero hace falta
que la humildad de ir a la fuente, ir a pedir, ir a no buscar fuera. Y aquí es el problema, que os quede claro. El problema que tenéis las mujeres es el deseo de ser amadas fuera. El problema que tenéis los hombres es la lujuria. Y sabéis que no tenéis a Dios cuando vais buscando amor fuera, las mujeres, y deseos afectivos fuera. Y los hombres cuando seguís en la lujuria. No tenéis relación con Dios, porque Dios calma el corazón humano, lo plenifica y lo santifica, lo limpia y lo purifica. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Y entonces lo llena completamente y lo satisface completamente y no tiene que ir a buscar mierda a ningún sitio, perdóname que diga la palabra, o ir a una pociga a beber, a comer la comida de los cerdos, que es lo que hace el hijo pródigo, quererse comer la comida de los cerdos. Y lo dice Jesús así literalmente. Porque es así el problema. Porque una persona que no tiene pureza del corazón, por ejemplo un hombre, no ama a nadie, no ama ni a su esposa. Tú imagínate qué horror. ¿Y cómo vas a amar a Dios? O sea, no es ni fiel a su esposa. Qué horror, ¿no? Y las mujeres con esos mundos afectivos, que por eso estáis tanto en el teléfono, yo cada vez veo cuando más hacen las encuestas, esos que hacen en el Focus, que es para casarse, cada vez son más los hombres que dicen, ¿piensas que en el futuro en tu matrimonio Internet, el teléfono y la televisión van a hacer daño a tu matrimonio? Y los esposos responden, sí. Porque estáis como tontas todas metidas en el teléfono. ¿Por qué? Porque mundáis mundos afectivos. Porque no buscáis a Dios, simplemente. Digo, la cosa es muy simple, pero hay que ponerle a Dios primero. Este es el único problema. El único problema que hay es, ¿quiero ponerle a Dios primero? ¿En mi corazón? ¿En mis deseos? Si no, ¿qué haces aquí? ¿El payaso o la payasa? Porque no puedes hacer ninguna otra cosa. O sea, si tú vienes aquí al grupo de oración y no quieres poner a Dios primero, ¿para qué vienes al grupo de oración? ¿Para las relaciones afectivas que tienes con otras personas? Jesús, qué horror. O vienes aquí porque quieres ser santo y santa. Y quieres que el Señor te ayude a santificar a tu familia, a tu matrimonio. Me supongo que será por eso, ¿no? Espero que sea por eso. Espero que sea por eso. Quiero decir que la cosa es muy simple, porque Dios nos ha creado para ser santos. Para que veáis que es pura acción suya, en este texto se ve clarísimo y sigue, lo que pasa es que es un poco más complicado como lo dice San Pablo, y entonces no quiero entrar en él porque lo es un poquito más complicado, pero si te vas a Romanos, al capítulo 8, verás que no es nada complicado, que lo dice con una claridad absoluta y tremenda, que ¿quién es el que hace santos? ¿Quién es el que santifica? ¿Y quién es el que lleva a la plenitud a todas las personas? Es el capítulo 8, el versículo 28 y 29. Dice, es más largo, todo el capítulo 8 es alucinante. Para mí, el capítulo 8 de la Carta a los Romanos es una de las grandes joyas de la espiritualidad escritas en toda la historia de la humanidad. Mira que he leído cosas de espiritualidad, pues pocas como esa. Bueno, pues dice aquí. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. A los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Dice, a los cuales llamó conforme a su designio. Fijaos que está diciendo lo mismo que ha dicho en Efesios 1:4. Dice, porque a los que había conocido de antemano, es decir, a los que Dios conoció antes de crear el mundo, los predestinó, es decir, a ti y a mí, a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Es decir, el plan de Dios es que tú reproduzcas la imagen de su Hijo eterno. Es decir, que seas hijo, porque reproducir la imagen de un hijo no puede ser más que siendo hijo. ¿Y quién es un hijo? Pues os digo en Jesús, que en Jesús es el que recibe todo del Padre. Y esto es la actitud que Dios te está pidiendo, se llama humildad. Saber que tú sin Él no puedes nada. Entonces Dios no te pide grandes cosas, te pide simplemente que seas un poquito más auténtico, un poquito más veraz. Es decir, que no pretendas ser lo que no eres, que eres muy pequeñito y muy débil y muy frágil y muy poquita cosa, y que le dejes hacer a Dios tu obra en ti. Es lo único que te está pidiendo. Lo único que te está pidiendo es la verdad. Pero es que nos cuesta un montón, porque nos hemos metido en tantas mentiras que madre mía. Entonces, claro, Dios no puede actuar ahí, pero al humilde siempre actúa. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho pequeño y está dejando a Dios actuar. Entonces, fijaos lo que dice, cómo es toda acción de Dios. Dice, porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo,
para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? O sea, si Dios no te está dando todo, pues es simplemente porque no crees. Ya digo, soy cura, llevo muchos años, llevo 31 años de cura. En la Iglesia solo hay un problema, solo uno: no creemos nada. Yo, ya digo, no lo digo para fastidiaros, lo digo a vosotros como os lo digo a todos los demás, y cuando doy ejercicios espirituales les digo lo mismo. Aquí hay un problema, que es que no tenemos fe. Porque es que el problema es que Dios solo actúa en la fe, Dios no actúa fuera de la fe. Porque solo fuera de la fe solo está el egoísmo y la idolatría. Entonces, cuando tú no tienes fe, lo que vives es como un egoísta y como un idólatra. ¿Por qué? Porque la fe lo que te hace es pararte a ti, quitarte a ti del centro de todo y ponerle a Dios. Entonces, cuando tú estás en el centro de todo, no solo es que se llama egoísmo, obviamente, sino que además no aspiras a la santidad, no aspiras a Dios, sino que aspiras a tus metitas que te has puesto, a tus ídolos que te has puesto tú como metas de tu felicidad. Eso se llama idolatría. Ya digo, así la describe Benedicto XVI y el Papa Francisco en una encíclica que se llama La luz de la fe. Lo contrario de la fe es la idolatría y el egoísmo. La tenemos todos, Pero claro, si yo vivo en fe, acabo con el egoísmo y acabo con la idolatría, porque la fe es ponerle a Dios primero en tu corazón y vivir de Él, vivir de su amor, permanecer en su amor, vivir del Espíritu Santo. Ya digo, y aquí hay un problema más serio todavía, que no quiero ni entrar en él, que es que los padres, había muchos niños ahí que se han ido ahora, los padres tenéis una obligación gravísima de enseñar a vuestros hijos a conocer a Dios, gravísima, porque es la única misión que Dios os ha dado. Dios nos ha dado dos misiones, os ha dado una, a padres y a madres: enseñar a vuestros hijos a conocer a Dios. Si vuestros hijos no conocen a Dios, será vuestra culpa. ¿Está claro lo que os estoy diciendo? Y daréis cuenta a Dios de ello. ¿Por qué? Pues porque Dios os da, los hijos no son vuestros, son de Dios. Vosotros cooperáis con Él en la educación de los hijos. Pero es el maestro interior y el que verdaderamente educa. Es Dios. Entonces, si yo no le enseño a mi hijo a conocer a Dios y la acción de Dios en su alma, para que sea un hombre fuerte, para que sea una mujer fuerte, no una esclava de los hombres, que lo único que va buscando es que un hombre la quiera y acaban todas en la cama y acostándose con muchos hombres gracias a sus padres y a sus madres. ¿Por qué? Pues porque no les enseñan el poder de Dios y la fuerza de Dios y el gozo que da Dios en el alma, que hace que se venzan todos los pecados y todas las tentaciones. Y los hombres acaban todos en pornografía y en masturbación, como bien sabéis todos. No tengo que contar nada. ¿Por qué? Pues porque no hay padres que enseñen a sus hijos a conocer a Dios. El que conoce a Dios no peca. Como dice San Juan, dice: el que ha nacido de Dios no peca, el que vive como hijo de Dios no peca. Pero claro, soy yo ahora el que tengo que vivir como hijo de Dios. ¿Cómo vas a pecar viviendo como hijo de Dios? Si estás viviendo del amor. Estás viviendo del amor de Dios, ¿cómo vas a pecar? No puedes pecar. Pecas porque estás tú delante de Dios, porque estás tú poniéndote por encima de Dios. Es la única manera que se puede pecar. Todo pecado es ponerme yo por encima de Dios, pero si yo estoy viviendo de Dios y de su... Que quede claro, que Dios no solo da, que es Padre, no, es que Dios da consuelo, porque es el Dios de todo consuelo, el Espíritu Santo se llama el Consolador, reina el Espíritu Santo por la paz, la alegría y la santidad que da el Espíritu Santo. Es decir, el que pone a Dios primero lo sabe, porque tiene siempre gozo y alegría en su corazón. Las tentaciones las vence así. Le viene la tentación y lo que hace es crecer más. ¿En qué? En la unión con Dios y en la apertura a Dios. El que no está buscando a Dios, cuando viene la tentación, sucumbe. ¿Por qué? Porque no está buscando a Dios. Entonces, cuando entra el enemigo le vence y le derrota. El que está buscando a Dios, cuando viene el enemigo, lo que hace es aplastar al enemigo con Cristo, unirse a Cristo y derrotar a Satanás. ¿Por qué? Porque el enemigo viene al corazón, ¿para qué? Para separarnos de Dios. Pero si yo estoy buscando a Dios, y estoy buscando a Dios en serio, como dice San Pedro, resistidle firmes en la fe, yo por la fe me uno más a Dios, me abro más a Dios y recibo más gracias de Dios y más profundas, para ser más fuerte, para la próxima vez conquistarle antes y más rápido. Pero claro, depende de mí. Ya digo, si no me hace falta, no soy... El problema solamente es uno: no creemos en Dios.
Este es el problema. Sí, nos parece todo muy majo y no sé qué, pero un Dios que actúa en tu corazón y que está siempre presente ahí y que te ha creado para ser santo y que tiene divina providencia y lo está guiando todo con su poder y su gloria, que lo lleva todo absolutamente según un eterno designio de su voluntad, y si no estoy entrando yo en su designio de su voluntad es porque yo estoy resistiendo al Espíritu Santo, como tú comprenderás, ante ese Dios no tienes nada que decir más que humilde sumisión y dejarle que haga su obra en ti. Porque no te está pidiendo nada, te está pidiendo que Él te pueda dar el amor para sacarte de tu enfermedad que se llama tu egoísmo. Y no te pide nada, no te dice que seas santo, te dice que le dejes a Él sanarte. No te pide que no tengas pecado, te dice que Él es el que te saca del pecado porque ha venido a salvar a los pecadores. O sea, no te dice que no tengas pecado, te dice, ¿quieres salir del pecado? ¿Quieres ser santo? Te digo, esta es la cuestión que tú te tienes que preguntar. Porque si tú no quieres, ¿cómo va a hacerlo? Y además, bueno, sí, no quiero entrar ni en el tema. Porque el tema de los padres es un tema que me pone un poquito nerviosito. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que es que cada vez va a ser peor. O sea, va a aumentar el número de problemas de los hijos, de los jóvenes, por culpa de los padres. Porque no se están tomando medidas claras. Porque aquí no se puede ser mediocre, porque esto es horrible. O sea, es que van a destruir a vuestros hijos. Es intencional, está preparado, está programado y lo quieren. Destruir a vuestros hijos. Hoy hablaba con un señor que trabaja en cosas de Internet y tal, está metido en tecnología y en cosas así, y me dice, no, si lo que pretenden es que la inteligencia artificial suplante a los padres. Y al final un niño no va a ir al teléfono, va a ir a todos sus problemas, va a resolver a través de la inteligencia artificial. No te va a preguntar a ti nada. Porque va a llegar a un nivel tan fuerte y la próxima cosa que viene son las cosas estas que te pones delante de los ojos y te meten en mundos virtuales. Dice que eso en 5 años está completamente extendido. Y claro, son unas tentaciones porque esto te hace como casi meterte en la realidad, porque te coge todo el cerebro, se te pone delante de los ojos, no es una pantallita, es mucho más profundo en tu ser. Y esto está pasando y va a pasar cada vez más. ¿Por qué? Por culpa de los padres, que no dais pasitos en la vida para entender que para seguir a Jesús hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. Y el que a su padre y su madre no le enseña a negarse a sí mismo y a tomar la cruz cada día, ese niño nunca seguirá a Dios. ¿Está claro? Nunca. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a no seguir a Dios. Está claro. Negarse a sí mismo significa templanza. Tomar la cruz significa fortaleza. Son dos virtudes sin las cuales no puede haber ni justicia. No puede haber relaciones humanas verdaderas. Bueno, el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios. Por medio de la inserción en Cristo, es decir, se nos injerta en Cristo, se nos hace hijos de Dios, y la inhabitación del Espíritu Santo se nos da ¿para qué? Dice, esto es Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial, que es lo que está pasando en la Iglesia. ¿Qué? Una mediocridad de los católicos. ¿Por qué? Pues porque solo llega a ser santo el que aspira a ser santo. ¿Cómo vas a llegar a ser santo si no aspiras a ser santo? Si no lo deseas con todo tu ser y como lo máximo de tu vida. Madre Teresa de Calcuta decía que para hacer oración hace falta 2 cosas, solo 2 cosas. Una, saber que Dios te ama. Primera y la más importante. Saber que eres amado de Dios. Y que Dios te ama siempre, también cuando pecas, también cuando haces las cosas mal. Claro, no se alegra de que peques, porque es como el hijo pródigo, que te vas de la casa del padre, pero el padre no deja de amar a su hijo. Dios ama a todos, incluso a los que se han ido lejos de Él. Lo que pasa es que se están destruyendo, este es el problema, entonces el corazón también se endurece. O sea, lo primero es saber que Dios te ama, y lo segundo, querer ser santo. Estas 2 cosas son la clave de toda la vida espiritual, porque una es abrir el corazón al amor de Dios y la otra es aspirar a la unión con Dios. Yo desde aquí no leo lo que me dices. ¿Qué me dices? ¿Que queda 1 minuto? Vale, pues voy a acabar. 5 minutos me dirás, por ahí, yo qué sé lo que me dices. ¿Cómo voy a ver desde aquí? ¿Para qué tengo yo gafas o qué? A ver, alguien sin gafas que lea lo que está en el cartelito. Venga, levanta el cartelito, hijo. A ver si alguien lo lee desde aquí, sin acercarse. A ver. Si yo veo como un lince con estas gafas.
Bueno, 10 minutos o 5. 5, venga. Bueno, esta es la primera parte que os animéis. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser santa? Pero hacer un firme propósito y dile, Señor, yo quiero ser santo. Tú me has creado para ser santo. Yo quiero ser santo. Pero si piensas que no lo puedes ser, es que no crees en Dios. Porque es omnipotencia la que te hace santo. No eres tú el que te hace santo. Es Dios. Pero tienes que quererlo. ¿Cómo lo va a hacer si no lo quieres? Lo primero es quererlo. Ya os digo, es muy importante que lo pongáis en vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Iglesia en el Vaticano II hizo una llamada a los laicos a la santidad. Y lo que están faltando son laicos santos. Laico significa gente que no son curas, ni monjas. O sea, pero si los laicos no sois santos, ¿cómo va a cambiar el mundo? O sea, lo primero es tener la clara... Lo primero es que Dios te llama a ser santo. Y lo segundo, tú quererlo ser. ¿Está claro? ¿Alguien no lo entiende? ¿Quién no quiere ser santo aquí? Todos queréis santo, tú quieres, pues venga, lo vas a ser. Si tú quieres firmemente, verás cómo lo eres. Dice Madre Teresa, lo único que falta es una determinación de quererlo ser. Pero a tener esa determinación. Entonces, significa lo misma pregunta. Dice, cuando te pregunta el sacerdote, al catecúmeno, al que le bautizan, ¿quieres recibir el bautismo? Significa, este es Juan Pablo II, San Juan Pablo II, significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? O sea, cuando te dicen, ¿quieres recibir el bautismo? Te están preguntando esto. ¿Quieres ser santo? Es decir, es que es así. Significa poner en el camino el sermón de la montaña, que es sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Como sabemos que es imposible, pues no puede ser más que un don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Aprender a abrirme a ese don de Dios. ¿Cómo? Ahora es la segunda parte. ¿Cómo aprende uno a abrirse a ese don de Dios? Se llama oración. La oración es la manera en que nos abrimos al amor de Dios. Aprendemos a abrirnos al amor de Dios. A ver, ¿quién hace oración todos los días 10 minutos? Que levante la mano. 1, 2, 3... Hijos, alguno más apuntaros. Digo que os comprometáis. Tú también, 10 minutitos para Jesús. ¿Quién te quiere más que Jesús? Nadie. ¿Quién puede colmar tu corazón más que Jesús? Nadie. ¿Tú piensas que algún niño puede colmar tu corazón? Equivocada. Eso no va a ser nunca. Tu madre que está casada ya lo sabe. Quiero decir... Es que lo que pasa es que escuchamos muchas canciones y vemos muchas películas y nos creemos que alguien nos va a colmar el corazón, que no va a ser así. Pregúntale tú a tu madre también, a ver si alguien le colma el corazón. Quiero decir, es que es obvio que no, pero las mujeres seguís empeñadas en eso. Solo Dios colma el corazón de la mujer. Y una mujer que no pone a Dios primero en su corazón, pues tiene un problema de que desearás al varón con ardor y él te dominará, que es la consecuencia del pecado original. Pero si pones a Dios primero en tu corazón, pues no. Entonces, ¿cómo se le pone? Oración, el arte de la oración. Tenéis que enseñar a vuestros hijos a orar. Los que tenéis hijos, tenéis que enseñar a vuestros hijos a orar. Es decir, a que tengan gusto de Dios, a que conozcan a Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dios actúa, pero si tú no le enseñas... Y a un niño tiene un corazón limpio, un niño no tiene los problemas que tú tienes y que yo tengo. Ellos tienen el corazón limpio. Si tú les enseñas a orar, van a conocer a Dios. Madre Teresa de Calcuta dice que desde los 5 años no le negó nada a Jesús. ¿Alguien le tuvo que enseñar esa relación con Jesús? Tan pequeña. Claro, imagínate el pedazo de santa que es y lo que ha hecho en la Iglesia y en el mundo. Santa Teresita del Niño Jesús dice que desde los 3 años no le negó nada a Jesús. Pero alguien le tuvo que enseñar a ser fuerte y a saber que cuándo le niegas a Jesús y cuándo no le niegas. Pero aquí no se trata... El negarse a sí mismo no es negar algo bueno, es negar el egoísmo. Es negar aquellas cosas que no te ayudan a ser una buena persona. Eso es lo que hay que negar. Lo que es bueno no hay que negarlo de ninguna manera. Y tomar la cruz es porque la vida tiene dificultades, porque hoy te duele la pierna y mañana la cabeza, y porque hoy está lloviendo y no puedes salir a correr o a jugar que te apetecía. Es decir, porque hay que saberse negar y sin quejarse y sin protestar y sin estar funfuñando todo el día. Pero no se trata de cosas raras, no, se trata de que si una persona no es capaz de negarse a sí mismo y de tomar la cruz, pues que no pueda amar a nadie. Ese es el problema que tiene esa persona, claro. Entonces, bueno, simplemente os digo, permaneced en mí como yo en vosotros. Eso es la oración. Es aprender a permanecer en Jesús. Es una comunión de amor con Cristo, en la cual Cristo nos da su espíritu cuando tú te acercas íntimamente a Él. Ya digo, hacerlo simplemente, poneros 10 minutos. Es decir, pues muy bien. Si lo haces bien, llegarás a santo.
Porque los santos son santos porque oraban mejor que nosotros, no por ninguna otra razón. O sea, no eran santos porque eran mejores que nosotros. Eran santos porque le dejaban más a Dios actuar en ellos, ¿está claro? Entonces, al dejarle más a Dios, Dios da más dones. Entonces, cuando Dios te da dones, claro, es que alucinas, como dice San Pablo. Lo que antes tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y Dios te quiere dar ese conocimiento, te lo quiere dar a ti. Pero claro, hace falta que hagas oración, porque si no, ¿qué es la oración? Insisto, la oración es muy simple, es en fe abrirme al amor de Dios presente dentro de mí. Claro, si no crees que el Espíritu Santo está en ti, pues ya tienes un problema porque es que no tienes fe. Entonces no puedes hacer oración. O que Dios te ama hasta la muerte de cruz, que ese Dios que está dentro de ti te ama hasta la muerte de cruz y que te ha dado a su madre. Es decir, la oración no es sobre cosas de pensamiento, es sobre el corazón tuyo y cómo mueves tus deseos. Es decir, cómo abres tus deseos a Dios. Hemos hablado de los dos deseos, el deseo de ser amada y el deseo de felicidad. Si tú los abres a Dios, verás cómo Dios te los colma. Pero tienes que abrirlos. O sea, ¿quién puede entrar y cambiar tus deseos y ponerlos en Dios? Nadie más que tú. ¿Puede entrar alguien en tu corazón? ¿Tu mamá puede entrar en tu corazón? No, hijo, está claro como el agua que no puede entrar en tu corazón, solo Dios y tú. Está claro, ¿no? Claro. ¿Y tú puedes abrir tu deseo de ser amado a Dios? Sí. ¿Y puedes abrir tu deseo de felicidad a Dios, que se llama la santidad o la unión con Dios? Sí. Pero si lo haces, verás cómo Dios actúa en tu corazón. Es lo que tú tienes que enseñarle. ¿A qué? Abrir el corazón, los deseos a Dios, porque los deseos, si no están en Dios, el problema es que me ponen a mí en el centro. Y entonces me impiden estar en una relación con Dios. Pero la oración es para mover los deseos. Ponlos en Dios, aunque tengas deseos impuros, da lo mismo. O sea, porque el deseo impuro viene del deseo de ser amado. Entonces, como tú te das cuenta que hay alguien que puede colmar ese deseo, se lo abres a Dios y dices, Señor, yo no quiero este deseo, yo quiero tu amor, que es mucho más grande, que me plenifica y que me sana. Yo no niego este deseo, que lo tengo, tú lo ves y lo conoces. Yo te lo abro a ti, que eres mi Salvador, para que me des el amor que necesito para vencer este deseo. Y así con la soberbia, y así con la ira, y así con todas las demás cosas que tengas en tu corazón. Pero tienes que abrir los deseos a Dios. Y Dios actúa. Si tú abres los deseos a Dios, verás cómo Dios actúa. Porque es que si no, no puede actuar en ti. Abrir los deseos a Dios se llama esperanza y confianza. Viene después de la fe, claro. Pero si no abres los deseos a Dios, es que Dios no puede actuar en tu corazón. No es que no quiera, es que no puede. Porque tus deseos están en otra cosa. Entonces, en el fondo, como dice San Pablo, los deseos de la carne, del yo, son antagónicos a los deseos del espíritu. No pueden estar juntos. Entonces, en el momento en que tú fomentas, alimentas o te metes en los deseos de la carne, los deseos egoístas, Dios está bloqueado. Bueno, no está bloqueado, está crucificado, para ser más exactos. Porque Él te sigue amando. La que te estás fastidiando y te estás destruyendo eres tú a ti. Dios sigue amándote y sigue queriendo entrar en tu corazón. Como Él dice, estoy llamando a la puerta, si alguno escucha y me abre, entraré y cenaré con Él. Pero es que tú eliges, así de simple la oración. O sea, cuando vayas a la oración, mueve los deseos, por lo menos hazle un acto de amor a Dios. Cógete el primer mandamiento y di, Señor, yo sé que te amo poquito, pero te quiero amar con todo el corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Hazlo. ¿Lo estás haciendo? Primero, abrir tu corazón a su amor. Señor, necesito tu amor, soy pobre de espíritu, necesito amor, dame amor, por favor, dame amor. Y segundo, muévete el corazón hacia Él, a ponerle a Él primero, es decir, a tratar de vivir la caridad, que es amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Haz eso y verás cómo Dios empieza a actuar en tu corazón muchísimo más. Y lo percibes, porque Dios da consolación, Dios da consuelo al alma, Dios da gozo, Dios da alegría, Dios da paz, Dios da fortaleza y Dios da deseo de santidad. Y hace que te comportes de una manera... Hoy estaba hablando con una señora que la tenéis que ver hace unos años. La verdad es que tiene bastantes hijos, pero estaba bastante mala, pobre. Es de Denver, no es de aquí. O sea, que no penséis que vais a saber quién es. Y no os podéis imaginar cómo ha cambiado. Y es todo porque ha empezado a hacer oración. Ahora su hijo, fijaros, lo cuento lo que me contaba hoy ella. Me ha dejado un poco impresionado. Su hijo, que se fue, no sé, es de México, se fue a México no sé qué, y entonces tuvo una caída, y entonces parece ser que tiene un hueso demasiado delgado. Y los médicos le han dicho que puede tener cáncer. El hijo es joven, debe tener 16 o 17 por ahí. Bueno, pero no te puedes imaginar cómo lo ha asumido como parte de santidad de todos sus hermanos y de su propio hijo y de ella. O sea, yo me he quedado alucinado. Y la tenías que ver hace 4 años, que no hacía oración. Para echarse a llorar. O
O sea, cómo la acción de Dios ha cambiado a esta mujer. Cómo ahora está completamente tratando siempre de llevar a sus hijos a Dios y de enseñarles a orar. Es decir, enseñarles a abrir las circunstancias concretas de la vida a Dios, para que Dios actúe en su corazón, porque eso es orar. Orar no hace falta estar mucho rato. Orar es este momento que está pasando esto, saber abrirlo al misterio del amor de Dios y cuando hay cruz, al misterio de la cruz de Cristo. Si tú le enseñas eso a tus hijos aprenden a conocer a Dios porque Dios está ahí. Pero claro, eres tú el que le tienes que enseñar, nadie le puede enseñar por ti. Ya digo, pero son pasos que hay que dar. Ya digo, proponeros todos, primero, y acabamos, primero deseo de ser santo. Dios te ha creado para ser santo, lo oiréis este domingo como Dios, en la palabra de Dios, te ha creado solo para una cosa que es ser santo, la santidad, que es la unión con Dios y que es que puedas ayudar a otras almas y que puedas llenar la iglesia y este grupo de gente, porque si tú eres santo, aquí estaremos a rebosar, pero si eres santo, si no, la mediocridad no la trae a nadie. Lo primero es deseo de santidad y lo segundo, el camino es la oración y no se trata de hacer oraciones muy largas, se trata de poner a Dios en mi corazón. Y esto lo puedo hacer en cualquier momento, yendo en el coche, cuando me viene uno que me hace así y me deja ahí y empiezo... Te calmas un poquito y dices, Señor, te lo ofrezco. Te pido por ese pobre hombre para que no se mate. Y si se mata, que se arrepienta. Yo qué sé, pero algo que te calme. Algo de ponerle a Dios primero, lo que sea. Pero si es simplemente las cosas concretas de la vida, aprender a ponerle a Dios primero, es muy simple, se llama santidad. Y es en lo pequeñito, como dice Jesús, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, será infiel en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, verás cómo Dios actúa en tu corazón todos los días y cada vez más, porque Él ha venido a que tengas vida y la tengas en abundancia. Acabamos con una Ave María, la Santísima Virgen, pidiéndole a ella que nos ayude a todos, la Toda Santa, que es nuestra Madre, que es nuestro modelo. Mirando a María entendemos lo que es la santidad, se llama humildad y confianza. Hágase, he aquí la esclava del Señor, humildad, hágase en mí según tu palabra, confianza. Le pedimos a ella que nos dé esa humildad y esa confianza que ella siempre tuvo en Dios y por eso Dios la colmó sobre todas las criaturas y sobre todos los ángeles, poniéndola por encima de todos, mostrando la capacidad que tiene una mujer de subir hasta Dios y de ponerse más alto que cualquier criatura cuando deja a Dios ser Dios en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sabiendo por fe que somos templos de Dios, no por sentimientos ni emociones, sabiendo que Dios está ahí siempre con nosotros, en lo más íntimo del corazón, y sabiendo que nos abrimos a Él por la fe y en la fe entramos en su poder y en su sabiduría, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya sabéis, santidad y oración, muy simplito. Bueno, hermanos, gloria a Dios.